Cordial saludo, apreciados estudiantes. Este es el video número 3, la parte número 3 del video Hablemos de compuestos orgánicos oxigenados, que hace parte de los videos de apoyo a las clases que hemos perdido. En este caso, entrando en materia, pues es importante que podamos recordar algo, que eran los aldehídos, que se caracterizaba por grupos carbonilo en su molécula. Continuando con la dinámica, tenemos ahora lo que son los compuestos orgánicos oxigenados de la familia de las cetonas, que se caracterizan también por tener un grupo funcional carbonilo, lo tienen también, pero ahora va a cambiar. Ese grupo carbonilo se caracteriza esencialmente por estar presente de la siguiente forma: viene el carbono, viene cadena carbonada y en este caso continúa esa cadena carbonada, RR', y está el doble enlace con oxígeno. Recuerde, los electrones de valencia son importantes. En ese orden de ideas, veamos esta molécula. Esta molécula se caracteriza por tener el grupo carbonilo. En los aldehídos también lo tenía, pero no lo tenía en un carbono intermedio. Acá sí lo tiene y por eso ya no es aldehído sino tipo cetona. Veamos acá la nomenclatura debe tener en cuenta, ahora no comenzando por el carbono donde está el carbonilo, no comenzamos contando por ahí, sino comenzamos contando por el extremo más cercano, en este caso el extremo más cercano a ese carbonilo. En este orden de ideas que tenemos, veamos que el carbonilo está aquí en el carbono 1, 2, 3, en el carbono 4 está. Si contáramos por el otro lado, en este caso sería 1, 2, 3, 4, el carbono 5, no nos sirve. Ahora, además de eso, tenemos que buscar la cadena más larga. ¿Por qué descendió acá? Porque teníamos mayor cantidad de ramificaciones. Si hubiéramos continuado por aquí, solo hubiéramos tenido esta ramificación, mientras que en ese orden de ideas, en ese descenso de 7, 8 y 9 tenemos un metil, otro metil, un etil, ¿sí? Tenemos por acá un isobutil ya más grande. En ese orden de ideas, pues tenemos en el carbono 5 el isopropil, ¿cierto? Tenemos en el carbono 6, tenemos en el carbono, tenemos un isopropil, tenemos en los carbonos 8, entonces acá es importante que tengamos en cuenta que es el carbono 8. Acá es, entonces, si le queremos dar el nombre correcto a esta molécula, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que corregir esa sustancia, porque no hay en el carbono 6 un metil. En este caso, ¿cuál sería el nombre adecuado para esa sustancia? No es isopropil porque no tiene el isopropil tampoco. Entonces, el nombre correcto está vinculado a, tenemos entre isobutil, que butil prima, entonces decimos que en el carbono 5 hay un isobutil. Como en el carbono 5 hay un isobutil, coma, también entonces continuamos entre metil y propil, hay dos metiles. En el 8, entonces 8,8, ¿cierto? Dimetil, ahí están, coma, tenemos también etil, tenemos también, en este caso, ¿qué etil tenemos? Tenemos el etil, está en el carbono 7, 7 etil. Y para terminar debemos indicar dónde está ese carbonilo, por eso decimos está en el 4, la cadena más larga, en este caso es de 9, entonces será nona, para terminarlo bien, nona. ¿Por qué? Porque la nomenclatura de las cetonas dice que la terminación debe ser ona. Entonces, en ese orden de ideas, pues deberemos terminar. Acuérdense, la de los aldehídos era al, en esta es ona. Dese cuenta que ese nombre no correspondía en absoluto a la estructura de la molécula. Por eso es que debemos estar atentos a esas estructuras. Bien, vamos a ver dos ejemplos, algunos ejemplos de esto. En ese orden de ideas, vamos a ver
Tres ejemplos, veamos. El primero, identifiquemos. Tenemos carbonilo, que no es extremo, es intermedio. En ese orden de ideas el carbonilo está más cerca por este lado y la cadena más larga será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos entonces ramificaciones de metil, metil, propil. En el carbono 2 está ese carbonilo. Entonces démosle nombre. Esa sustancia se llamará, en su orden de ideas entre metil y propil va metil. Entonces será en el carbono 5 y en el carbono 7 será dimetil, coma. Tenemos en el carbono 6 propil. Ahí continuamos indicando el carbono donde está el carbonilo porque no hay más ramificaciones, entonces decimos 2, ¿cierto? La cadena más larga será la cadena de 9, entonces será nona, 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 nona indicando que son 9 y ona para terminar. Bien, en ese orden de ideas recuerden el extremo más cercano al carbonilo, indicamos las ramificaciones, indicamos el carbono donde está ese carbonilo y la terminación. Recuerden que para las cetonas es ona. Veamos este otro ejemplo. Tenemos el carbonilo, ahí está nuestro carbonilo. Buscamos el extremo más cercano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Los dos son extremos igual de cercanos. Por este lado será 1, 2, 3, 4 y por este lado también será 1, 2, 3, 4. ¿Cuál extremo debo escoger? En este caso, como tenemos las mismas distancias, escojamos el más ramificado. En ese orden de ideas, acá hay un metil y acá hay un metil, ¿cierto? Y acá hay solo una ramificación. Entonces escojamos por este lado ese carbono. Entonces será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el carbono 5 hay un etil. En el carbono 3 y en el carbono 2, 2,3 dimetil. La cadena más larga es de 7, entonces será hepta. En este caso tendremos ahí hepta y la terminación, ya sabemos que es la terminación pues ona, y entonces por lo tanto terminaremos heptanona, ¿sí? Para no decir heptaona, no, heptanona, indicándonos en este caso que es una cetona. También tenemos el caso de que tengamos que pasar de la estructura, en este caso, o más bien del nombre, como el que vemos acá, a la estructura. Veamos cómo. En ese orden de ideas tenemos, comencemos de derecha a izquierda. Vamos de derecha a izquierda. Primero armemos el esqueleto. 1, 2, es de 11, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. Ahora, me están diciendo que en el 3 es una cetona y en el 3 iría ese carbonilo. Eso es lo que me está indicando. Entonces, por cualquier lado, bien sea por la izquierda o por la derecha, puedo ponerlo. Voy a ponerlo por acá en el 3. Ahí va el carbonilo. Listo. Ahora, me están diciendo que entonces esto será 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces en ese orden de ideas, en el carbono 7 hay un propil. ¿Qué significa? Que de acá se desprende carbono 1, 2, 3. Y acá va CH3, acá va CH2 y acá va CH2. Listo. En el 7 también se desprende un metil, lo voy a poner por debajo para evitar confusiones ahí. Entonces, ¿eso qué significa? CH, CH, CH3.
perdón, el escritor. Entonces ahí eso significa que va el CH3 ahí debajo, pues ahí va indicado, qué pena, el escritor no me deja ponerlo, y el otro sería, en el 5 va otro CH3. Entonces armé la estructura, va el propil, va el metil, y acá debajo debería ir el otro metil, correcto, y obviamente sus hidrógenos, acá es CH3, acá es CH2, acá ya está completo, acá es CH2, acá solo es CH, acá es CH2, acá solo porque ya tiene sus octetos, acá CH2, acá CH2, acá CH2 y acá CH3. Tenemos ahí esas estructuras. Bien, veamos algunas aplicaciones específicas pues, de las cetonas. Dentro de las cetonas está, por ejemplo, el alcanfor, está la butanodiona, está en este caso la propanona. En este caso los más conocidos son la propanona y la butanodiona. Pues la propanona es una de las cetonas más conocidas por muchos de nosotros. Esta es la misma propanona, también conocida como acetona. La conocemos como la acetona. ¿Por qué la conocemos como la acetona? Y es la acetona más sencilla. Es un líquido incoloro con olor y sabores característicos, se evapora rápidamente, es inflamable, soluble en agua. Lo podemos encontrar de forma natural en las plantas, en los árboles, en emisiones de gases volcánicos o también en incendios forestales, pues lo que viene de plantas. Se utiliza mucho para fabricar el quitaesmaltes de uñas, ese es el que usted más conoce. En este caso lo llamamos propanona, tiene 3 carbonos y el carbonilo. Y la butanodiona, ese sí que es conocido por muchos, por la sencilla razón de que se forma con 2 grupos ceto en la misma molécula, mírelo acá, en este caso 2 grupos carbonilos, y es uno de los compuestos asociados con los olores desagradables de las axilas y los pies sudorosos. Los componentes de la transpiración son 2 compuestos por bacterias presentes en la piel, las cuales dentro de su ciclo de vida producen ácido láctico, el que otra bacteria descompone en butanodiona. Cuando se produce esta butanodiona es el olor desagradable, el de la pecueca, el de las axilas, por eso es importante y conocido, digo para algunos, en ese caso. Bien, en ese orden de ideas podemos continuar con los éteres. Ya habíamos hablado un poco de los éteres, veamos los éteres. Los éteres se caracterizan por tener una cadena de carbono interrumpida por un oxígeno. Pertenecen al grupo, en este caso, en este caso pertenecen al grupo alcoxi. ¿Por qué alcoxi? Porque decíamos que los alcoholes se caracterizan por tener ROH, pero acá se reemplaza ese hidrógeno del hidroxi, se reemplaza por una R, ahí continúa la R, lo que yo llamaba R', y entonces está interrumpiendo la cadena carbonada. Una R será la cadena principal con mayor número de átomos de carbono, que conserva el nombre del alcano, y la otra R con menor número de átomos de carbono será la que llamaremos el alcoxi en este caso, o la ramificación de tipo alcoxi. ¿Qué significa? Veamos este pequeño ejemplo. Tenemos una cadena larga. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5. Mire que no comencé contando con el carbono donde estaba el oxígeno. Comencé contando por el carbono más cercano al otro carbono que contiene ese oxígeno. Eso va a ser mi cadena principal. Entonces el resto se me va a volver una ramificación. Pero mire esa ramificación tan particular. Ya no solo es el carbono e hidrógeno, sino ahora también tiene oxígeno, esa ramificación. En ese orden de ideas, pues ya cambia el orden de las ramificaciones, y eso es importante que lo veamos nosotros.
¿Cómo? Miren acá, ustedes recordarán en este caso que cuando veíamos hidrocarburos hablábamos de la ramificación metil, un solo carbono con hidrógenos, hablábamos del etil, hablábamos por ejemplo del propil y de algunos más curiosos como el isopropil, hablábamos por ejemplo del isobutil, hablábamos del terbutil, son ramificaciones. Pero acá en los éteres, para darle nombre, recuerden que por un lado tenemos la cadena que va a ser la cadena principal y por otro lado tenemos la cadena que va a ser ramificación. Entonces la cadena más larga va a ser principal, normal, la tomamos como alcano, y la cadena más corta será ramificación que va con el oxígeno. Entonces un metil que ahora va con oxígeno, pues decimos es metoxi. Por ejemplo acá, veamos que es CH2CH3 y acá es CH2CH3, pero ahora tiene el oxígeno. Acá podemos observar que el isopropil es CH, CH3CH3 y acá ya se le incluye el oxígeno, por eso terminamos en oxi, isopropoxi, butoxi, isobutoxi, secbutoxi, terbutoxi, porque va con los oxígenos. Y es importante tener esas ramificaciones en cuenta para poder dar nombre a las sustancias. Veamos unos ejemplos. Tenemos acá dos ejemplos en especial. ¿Por qué dos ejemplos en especial? Veamos. Miren un lado, miren este lado respecto a este. Es decir, miren el lado izquierdo respecto al derecho. Desen cuenta. ¿Y quién va a estar en el medio? La cadena, el oxígeno, perdón. Ese va a ser mi línea divisoria. Recuerde que yo le decía, en ese momento usted tiene que elegir la parte más larga y la más corta. Y la más corta se va con el oxígeno, lo dividimos. Esa es la parte que dividimos, la más cortica. Ahora, la más larga va a ser la cadena principal. Y la más corta va a ser la ramificación. ¿Cómo? Entonces veamos ahí, dese cuenta que qué sucede acá con el conteo. Quiero que esté muy atento con el conteo. Mire que el carbono 1 es este y no es este. ¿Por qué razón? Porque además de que están a la misma distancia, si comienzo contando por acá 1, 2, 3, está a la misma distancia de ramificación y acá 1, 2, 3, pero según las reglas de nomenclatura generales, uno debe comenzar contando ese alcano por el carbono más cercano a ramificación, es decir, 1, 2, mire esa ramificación acá, en el 2. En cambio, toda esta que se volvió ramificación está en el 3. Por eso comenzamos contando por allí. ¿Qué significa eso? Que esto automáticamente va a ser lo siguiente. Va a ser 2-metil, porque es el metil que está aquí. 3-etoxi, porque en el carbono 3 está todo esto que llamamos etoxi. ¿Qué es? Es oxígeno, doble en la oxígeno, CH2, CH3. Eso es el etoxi. Y la cadena más larga de 5 átomos de carbono terminado en ano, pentano. Dese cuenta ahí. Veamos otro ejemplo. Mire que esta es la parte más corta, por eso va con el oxígeno. Esta es la más larga. Mire por dónde comencé a contar. En ese orden de ideas, mire que las distancias, acá 1, 2, 3, 4. Y acá 1, 2, 3. Está más cerca por este lado. Está más cerca por este lado esa ramificación etoxi. Entonces me mando por ahí contando. A pesar de que en este caso tenga metiles por acá y metiles por acá. En este caso, en el caso anterior, en el ejercicio anterior, en este ejercicio, la característica fundamental es que el etoxi estaba a misma distancia. Estaba 1, 2, 3 y en el otro 1, 2, 3. Entonces, ¿ahí cuál elegía? Pues donde estuviera mayor cantidad de ramificaciones. Pero acá, sí definitivamente la ramificación, en este caso, isopropoxi, que es esta, está más cercana por el carbono 3 o por este lado que estamos acá contando. Por eso comienzo contando por ahí. Esto y esto se vuelve ramificación y entonces tengo 5,5 dimetil, 3 isopropoxi, hexano. Hexano porque la cadena es de 6, terminación ano. Vuelvo y les digo, en los éteres tenemos una cadena principal, nos caracterizamos por tener una cadena principal y nos caracterizamos, en este caso,
por tener esas ramificaciones de tipo oxi, terminación oxi. Veamos un ejemplo especial. ¿Cuál es ese ejemplo especial? Este ejemplo especial se caracteriza por ¿por qué tener? Miren acá, tiene a un lado del oxígeno tiene 3 átomos y al otro lado también tiene 3. Y en este caso, ¿qué tenemos? Como son la misma cantidad de carbonos, ¿qué debemos elegir? Cualquiera de los dos sería lo correcto. Es decir, que yo perfectamente podría decir que este compuesto, si elijo como cadena principal esta, entonces sería 1, 2, 3, entonces esta se llamaría isopropoxi, en este caso, isopropoxi, y acá tenemos isopropoxi en el carbono 1 y la cadena más larga propano, ¿cierto? Y si yo llego a tomar acá, la otra opción, ¿cuál es mi otra opción? Mi otra opción es que yo tome esta como la ramificación, todo esto, pues sencillamente este será el carbono número 1, 2, 3, y entonces sería 2 propoxi propano. Entonces, el anterior nombre era, ya lo habíamos dicho, era isopropoxi propano, y con esta forma, como aparece ahí, será 2-propoxi propano. Cuando tenemos la misma cantidad de átomos de carbono, tenemos dos opciones. Entonces recuérdelo, una será isopropoxi propano y la otra será 2-propoxi propano. Bien, en ese orden de ideas, pues están las dos opciones. Propoxi, como lo indicaba, tenemos propoxi o tenemos isopropoxi, como lo podemos observar ahí. Aplicaciones, la principal, veamos acá, miren acá, tenemos ese éter y esta es la molécula de la vitamina E, también conocida como alfa-tocoferol. La vitamina E es fundamental para la piel, es fundamental para el cuerpo en general. En este caso se utiliza mucho, también es usada en la preparación de alimentos específicamente. Bien, muchas gracias.